En esta mañana Dios les bendiga, hermanos. Paz Dios esté con ustedes. Pues quiero compartir eh, ah, algún tiempo dándolo y estudiándolo, ¿verdad? Y hasta ahora el Señor ha permitido que lo podamos compartir. Es uno de los temas más, para mi persona, más importantes, como el estudio de lo que es el tabernáculo, ¿verdad? De Moisés, el tabernáculo de Salomón y los tres están dirigidos a un mismo objetivo, a una adoración continua. Entonces, quiero empezar a dar este estudio en una breve introducción con esta presentación que les voy a dar, porque es un tema muy largo, que se estará viendo cada utensilio, cada parte del tabernáculo, cuál es la función que representa y cómo debemos aplicarlo a nuestra vida, ya que nuestra vida es un tabernáculo. Entonces, vamos a arrancar en esta mañana, esperando que sea de bendición para sus vidas este tema muy importante. Entonces vamos a pedirle al Señor siempre su dirección, que Él sea el que nos hable a través de su palabra, ¿verdad? Que nos pueda reconfortar y nos pueda animar a consagrarnos y a levantar cada día este tabernáculo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por un día que nos has regalado nuevamente esta mañana, Señor. Que bendigas tu palabra, que nos sustentes, que nos ayudes, que nos enseñes, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra no quede vacía, Señor, que no quede en mala tierra, Señor, sino que produzca fruto, Señor. Ha producido en mi vida, Señor, y en muchas vidas también, Señor, en el nombre de Jesús. Podamos, Señor, consagrar este templo, Señor, no a la manera del hombre, sino a tu manera, como está escrito en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el tema ahorita es levanta tu tabernáculo. Vamos a iniciar en el libro de Amós, capítulo 9, versículos de 11 al 15, dice: En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Aquí vemos una promesa que el Señor ha dado siempre desde que el pueblo de Israel eh, se rebeló en contra de sus mandamientos. El Señor había dicho que si ellos se rebelaban, no cumplían los mandamientos de Dios, Él los dispersaría sobre todas las naciones. Dice, si no escucharon, no pusieron por obra los mandamientos, dice el Señor, yo los esparciré sobre todos los pueblos de la tierra. Y ahí serviréis a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, a la piedra y al leño. O sea, esa era una promesa que el Señor había dado si ellos desobedecían su palabra, pero también les había dado una promesa que si ellos se volvían al Señor, Él los iba a reunir de todos los fines de la tierra. A Él los haría volver de los fines de la tierra. Como había mencionado un pasaje anterior en el video que compartí, dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Entonces aquí hay una promesa que dice en el versículo 15, pues los plantaré sobre su tierra, ni siquiera ellos mismos, ni siquiera nosotros mismos vamos a ser plantados, el Señor nos va a plantar sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra. Eso va en comparación del versículo que dice también, y harélos andar por camino derecho en el cual no tropezará. O sea, el Señor mismo, Él nos va a guiar, Él nos va a establecer.
Pero el primer paso de nosotros es una conversión genuina, es levantar nuevamente nuestro tabernáculo. El Señor, desde que nosotros creímos en Él por la fe, que Dios lo levantó de los muertos, resucitó, y creímos fervientemente esa palabra, el Señor nos dio la salvación y Él vino y reposó en nuestra vida, porque Él nos limpió con su sangre primero. Pero muchas veces nosotros, como templo y morada del Espíritu, caemos, digamos de esa manera, caemos, ¿verdad?, de la forma que el Señor estableció en que debíamos permanecer en adoración conforme al modelo que Él enseñó. Nosotros comenzamos a meter disposiciones o normas a nuestro parecer, cómo adorar a Dios, los cuales a Él no le gustan. Por eso el tabernáculo se levanta, tu tabernáculo caído, volverlo a levantar conforme a la palabra. ¿Qué más? Que ir a los pasajes, las escrituras, y saber cómo el Señor quiere que nosotros demos una continua alabanza y adoración. En el libro de Levítico hay un pasaje muy hermoso de cómo el sacerdote debe estar para presentar una verdadera adoración. Eso más adelante lo vamos a ver. Vamos a seguir, entonces no olvidemos este pasaje. Este pasaje es la clave de que dice que levantará el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y los edificaré como en el tiempo pasado. Hay una promesa que el Señor siempre ha dado y hace recordar a su pueblo, nos hace recordar que el Señor siempre ha edificado y levantado el tabernáculo caído. Ahora aquí habla del tabernáculo caído de David, pero es la misma regla y normativa que Dios le dio al tabernáculo de Moisés, no olvidando eso. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, dice: encontramos el santuario que Dios pide a Moisés que le construya. No fue ni el hombre, no fue ni Moisés, fue Dios que le dio la dirección de cómo construir ese tabernáculo. Hacerme un santuario y habitaré entre ellos. Busquemos ese pasaje en la Biblia, en las Escrituras. Vamos de Éxodo 25. Del versículo 1 al versículo 7, el Señor da una descripción muy importante, digamos. Y Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, y plata, y cobre, y jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras, y cueros de carnero teñidos de rojo, y cueros de tejones, y madera de sitim, aceite para la luminaria, especies para el aceite de la unción, y para el sahumerio aromático, piedras de ónix y piedras de engastes, para el efod y para el racional, y hacerme un santuario, y yo habitaré entre ellos. O sea, el Señor nos da el modelo conforme a lo que le digo a Moisés, pero hay una anotación muy importante: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. El Señor nos da el privilegio, digámoslo de esta forma, de que nosotros comencemos a levantar nuestro tabernáculo de la manera que Él dijo. Si cumplimos todos los requisitos que Él nos ha dicho, en el versículo 8 dice: hacerme a un santuario. Nosotros vamos a hacerle un santuario al Señor. ¿Cómo? Conforme Él nos ha enseñado. ¿Para qué razón? Porque dice: y yo habitaré entre ellos. Si nosotros, como pueblo de Dios, hacemos la adoración, hacemos este tabernáculo a la manera que Él dijo, Él va a habitar. Si no, Él no habita. Él no habita. Si no hay un requisito en este tabernáculo que le falte, Él no puede habitar plenamente. El versículo 9 es muy importante. Dice: conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. O sea, no es la manera que el hombre lo ha dicho. Hoy vemos digámoslo, tantos métodos de adoración y alabanza, tantos recursos que el hombre ha implementado,
¿verdad? Que cuando lo miramos en las escrituras no se encuentra, porque siempre les voy a decir esto, nosotros debemos ver cada manifestación que se da en el pueblo del Señor, no juzgando a la persona, porque nuestra humanidad nos declara que también somos perfectos, pero cuando vemos ciertas manifestaciones en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, lo que nosotros debemos es ir a la palabra y ver si realmente eso está escrito ahí. Si no está escrito ahí, es agregado. Y lo que es agregado es la carne. Por lo tanto, no tiene ninguna edificación para el pueblo de Dios. Lo más peligroso es que está haciendo errar a mucho pueblo de Dios. Y para que ellos salgan de ese error es un trabajo muy complicado. Por supuesto, para Dios no hay nada imposible, pero como Él nos da la libertad de elegir y de seguir el camino que queramos, no nos obliga, pero sí nos advierte. Entonces pues aquí dice la escritura que entonces los voy a entregar a un espíritu de error para que no crean a la verdad. Imagínense. Entonces es muy importantísimo que todo lo que miremos y oigamos que pase bajo la lupa de la palabra de Dios y todo lo que nosotros vayamos a decir tiene que estar fundamentado en la palabra del Señor. ¿Verdad? Debemos leer y conocer la palabra del Señor. Para el versículo 40 de este pasaje dice, y mira, le dijo a Moisés, Dios le mostró a Moisés, le llevó al monte y le enseñó el modelo que tenía que hacer, todo lo que tenía que adquirir para que se realizara el templo. Porque le dice, y mira, y hazlo conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Cómo vas a edificar? ¿Vas a levantarte un tabernáculo? Conforme al modelo que le fue mostrado a Moisés en el monte. Cuando tú estudias el tabernáculo de Moisés y ves la manera que fue construida y todo lo que fue metido ahí, cada utensilio, cada parte, cada estaca, cada cuerda, cada cortina, todo eso tiene un significado. Primeramente que nos enseña a Cristo. En segundo lugar, lo que tenemos que tener nosotros en este templo. Cada estaca, cada cuerda, cada cortina, ¿verdad? Altar de cobre, candelabro, los panes de la proposición, el altar del incienso. Todo eso tiene que estar dentro de este tabernáculo para que el Señor habite entre nosotros y como consecuencia la gloria del Señor llene su templo. Pero si falta un utensilio en nuestro tabernáculo, no puede haber una plenitud. Hay un tema que más adelante también voy a compartir que es el camino a la perfección, donde ese tema se va a tocar. Nosotros somos la morada de Dios, pero realmente el Señor se sentirá cómodo en esta morada o en tu morada que es tu cuerpo, o se sentirá incómodo porque le hace falta algo. Cuando tú estás en tu casa, te sientes cómodo, porque es tu casa, te sientes bien, ¿verdad? Te sientes a gusto, relajado, pero cuando vas a otra casa donde hay una incomodidad de mucho pleito o hay algo que no te agrada, música, digamos, desagradable, tú estás dentro de esa casa, pero ya no es la hora de irte, que te sientes incómodo, no sientes paz porque hay algo que a ti no te agrada. Lo mismo es el Señor. El Señor habita en nosotros, somos morada de Dios, pero si hay algo que nosotros hacemos en contra de su palabra, el Señor se sentirá incómodo, se sentirá en reposo. ¿Qué más que nosotros consagremos este templo poniendo cada utensilio del tabernáculo en orden para que el Señor se sienta en comodidad y pueda reposar? Pero ese es un tema, estoy yendo al tema que les estoy diciendo, solo es un ejemplo, una pasadita que estoy dando. Entonces debemos hacer, volviendo al tema, volviendo a hacer, hazlo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Dios le mostró a Moisés en visión el diseño del templo. O sea, lo que Dios le mostró en el cielo lo personificó aquí en la tierra. Ahora ya no es tanto físico, sino ahora es nuestro cuerpo.
Nuestro cuerpo es el templo. Todo lo que fue hecho en el tabernáculo tiene que ser hecho en este templo, que somos nosotros. El Señor se lo mostró, cada detalle le mostró, pero nosotros debemos cumplir esos detalles en nuestra vida. Es un trabajo muy fuerte, va a llevar mucho trabajo, pero la escritura es muy clara, dice esfuérzate y sé valiente, debemos esforzarnos en levantar nuestro tabernáculo. Debemos esforzarnos porque la recompensa es grande, la recompensa no es tanto dinero o aquí en la tierra. Gracias a Dios por sus bendiciones aquí. Pero la recompensa es que nosotros vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo y nosotros nos guardamos y nos consagramos como Él ha dicho en su palabra. Y aquí hay una anotación: en el tiempo de David se diseñó un nuevo tabernáculo en el cual la alabanza y la adoración permanecerían las 24 horas, los 7 días de la semana, como en el anterior, solo que este sería fijo. En el tabernáculo de Moisés, cuando Dios indicaba que se moviera, se tenía que montar nuevamente el tabernáculo y trasladarse a otro lugar. Pero en este lugar ya era fijo, ya era una morada fija donde el Señor reposaría. En Primera de Crónicas, capítulo 15. Vamos a verlo rápidamente. Primera de Crónicas 15, versículo 1, versículo 16 y versículo 25. Vamos a ver. Versículo 1, vamos a leer versículo 1 al 3, dice: hizo también casas para sí en la ciudad de David y labró un lugar para el arca de Dios. Imagínense, el arca de Dios es el que transportaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. O sea, nosotros debemos labrar un lugar, debemos labrar nuestra vida, ¿no? Y tendióle una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas. Acuérdate que el Señor había apartado de las tribus a los levitas para él, porque él dijo: yo voy a hacer su herencia para los levitas. El Señor sería su herencia. Nosotros, como sacerdotes de Dios que nos ha hecho por su gracia, nosotros somos apartados porque nuestra herencia es el Señor, y a causa de esa herencia nosotros debemos mantener este templo en consagración, ¿verdad? Dice: entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová. No me elegisteis vosotros a mí, dijo el Señor, sino yo los elegí a ustedes, y les sirvan perpetuamente. Nuestro servicio al Señor. Nuestro servicio al Señor no es solo determinada denominación o un determinado grupo. No, nuestro servicio al Señor abarca a todo lo que Él diga, ¿verdad? Gloria a Dios por nuestra congregación, gloria a Dios por los grupos que algunos de Dios les ha permitido de dirigir, y con mayor exigencia, ¿verdad? El líder o el encargado de sus grupos debe cumplir con los requisitos que el Señor pide, ¿verdad? Porque si no, ¿qué es lo que va a transmitir? Nosotros somos un conducto en el cual el Señor derrama su unción, y a través de nosotros pasa esa unción para la congregación o para los hermanos que se les va a predicar. Por ejemplo, en un tubo pasa el agua. Si el tubo por dentro está limpio, el agua pasará limpia, ¿verdad? Saldrá limpia. Si en el tubo hay obstáculos, entonces el agua no va a pasar con fluidez, va a costar que pase. Asimismo somos nosotros, cualquiera que predica cualquiera que predica la palabra de Dios es un conducto, y ese conducto por dentro debe estar limpio. ¿Por qué razón? Porque el Señor deposita en nosotros la palabra, su unción, y a través de nosotros va a ser un conducto en el cual va a salir para edificación a otros hermanos. Pero si de por dentro estamos sucios, si hay obstáculos, no vas a fluir, y no voy a fluir de la manera que el Señor quiere, y va a ser responsabilidad de nosotros, porque nosotros debemos de, ¿verdad?, y labrar el lugar para el arca de Dios, para la presencia de Dios. Y juntó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual había preparado.
nosotros debemos de prepararnos, consagrarnos, santificarnos. Muchas veces preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Está en la Escritura, vamos ahí. En Tesalonicenses dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, nada más. Esa es la voluntad. Y hay un pasaje también que habla qué es lo que Dios requiere de nosotros. Amar, misericordia, hacer justicia. Imagínense. Hay requerimientos que Dios quiere y la voluntad es la santificación. Entonces sigamos en el versículo 16, dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas que constituyesen de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Versículo 25 dice, David pues y los ancianos de Israel, los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría. O sea, debemos estar en una continua adoración. La adoración no solo estar cantando y en la iglesia o en tu casa, no. Nuestra adoración continua es una vida de santificación y una vida consagrada al Señor conforme a las Escrituras, conforme al modelo que nos fue enseñado y revelado a través de Moisés en las Escrituras. Aquí hay una imagen del arca del pacto que fue trasladada de Obededón a Jerusalén, donde permaneció durante aproximadamente unos 40 años. Fue en el reino de Salomón que se construye el primer templo fijo, pero no significa, no significa que se sustituyó al otro desierto, sino que la única diferencia es que es un lugar fijo, un lugar de morada fija, pero todo lo demás, adoración, sacrificios, como presentarse dentro del templo, requisitos vienen de la misma forma. Vamos a segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 2 al 9. Y acabada que fue toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón en ella las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata, oro y todos los vasos en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón juntó a Jerusalén los ancianos de Israel y todos los príncipes de las tribus de las cabezas de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y juntáronse al rey todos los varones de Israel en la solemnidad del mes séptimo. Y vinieron todos los ancianos de Israel y tomaron los levitas el arca y fueron y llevaron el arca y el tabernáculo del testimonio y todos los vasos del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas lo llevaron. Dice. Nadie más. Para alguien que no ha recibido al Señor, digamos de esa manera, porque muchas veces yo acepto al Señor, no, sino que Él acepta a nosotros. Solo nos llegamos a Él confiados, arrepentidos, pidiéndole perdón de nuestras faltas y errores, y Él nos recibe por su gracia y misericordia. Entonces los sacerdotes y los levitas eran los únicos que podían, ¿verdad?, llevar los utensilios y el arca del pacto. Y el rey Salomón, toda la congregación de Israel que se había a él reunido delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por la multitud no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oratorio de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el asiento del arca y cubrían los querubines por encima, así el arca como sus barras, e hicieron salir fuera las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del oratorio, mas no se veía desde afuera. Ahí estuvieron hasta hoy. O sea, es un trabajo, mucho esfuerzo. Debemos nosotros implementar todos esos utensilios del tabernáculo en el orden que Dios estableció, meterlos en nuestra vida y hacerlos vivos, una palabra viva, para que la gloria de Dios siempre permanezca en nosotros. Ahí hay un esquema que se les muestra realmente
cómo era el tabernáculo de Salomón en aquellos tiempos. Cambió un poquito eh, la forma, pero las normas de cómo acercarse a Dios eran las mismas. Las normas eran las mismas. No hay, no hay otra forma. Por ejemplo, veámoslo de esta manera. Aquí el altar del holocausto. Esto significa lo que es nuestro cuerpo, lugar santo, nuestra alma y nuestro espíritu, lugar santísimo. Nosotros debemos pasar del atrio al lugar santo, pero el lugar santo no es el todo, hermanos. Cuando ya empecemos a estudiar completamente qué es el tabernáculo de Moisés, veremos que esto no lo es todo, el lugar santo. Nosotros debemos llegar mucho más allá, como dice aquí, y metieron el arca, pacto, hasta el victorio, hasta lo profundo. Nosotros debemos en el nombre de Jesús consagrar nuestra vida para que nos permanecer en el lugar santísimo que es la meta, ya que ahora en este tiempo tenemos libre acceso a llegar hasta el lugar santísimo, pero con los requisitos que Dios exige en las escrituras. ¿Ya? No solo decir, ay Señor, perdóname, me voy a orar ahorita, perdóname todos mis pecados para llegar hasta el lugar santísimo. Necesitas demostrar, demostrar. Tenés todo lo que Dios dice y exige en la palabra, entonces sí podemos llegarnos confiadamente. Pero si vives una vida desordenada y te faltan partes del tabernáculo en tu vida, pues es necesario que empezar a convertirnos de todo corazón, como dijo el profeta Joel. La consagración del tabernáculo la encontramos en Segunda de Crónicas 5, todo el capítulo 5 de Segunda de Crónicas. Vamos a ver. Como había cumplido con los requisitos que se exigían en la ley, en el versículo 13 dice, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, como ya todo estaba en orden, dice, la casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. Nosotros somos la morada del Señor y nosotros cumplimos los requisitos. Entonces la casa dice, se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. Imagínense qué nivel de gloria estaría sobre nuestras vidas si nosotros empezamos a consagrar este tabernáculo. A Moisés también le fue dado la misma instrucción. En Éxodo 40, versículo 34-35, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión también. Cuando ya todo estaba, lo que Dios había dicho que estuviera en el tabernáculo, entonces la gloria llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces nuestra meta es que la gloria de Jehová, la gloria de nuestro Dios esté sobre nosotros y nos cubra. Pero necesitamos tener un esfuerzo para cumplir con todo lo que el Señor dijo, con todo el modelo que Él mostró, que tenga este tabernáculo para que así podamos tener la promesa y la bendición que dice estos pasajes, que la gloria del Señor había llenado la casa. Veamos, Levítico 9:24, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Veamos Levítico 9. Vamos a buscar ese pasaje. 9:24. Dice, versículo 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo del testimonio, y salieron y bendijeron al
al pueblo. Imagínense, nosotros entramos a la presencia de Dios para después bendecir al pueblo. La gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Por qué se apareció a todo el pueblo? Primero porque los líderes, en ese momento eran Moisés y Aarón, ellos estaban consagrados al Señor y entraban, dice que entraban al tabernáculo del testimonio porque ellos cumplían con su vestimenta, con su vida, los requisitos, a recibir la bendición y después ellos salían a bendecir a los demás. Pero primero nuestro trabajo es consagrarnos, meternos a la presencia de Dios, salir y bendecir al pueblo. ¿Verdad? No podemos vivir en la carne y desorden ni entrar, digámoslo, la presencia de Dios y salir a bendecir, porque entonces eres un conducto malo, ¿verdad? Fuera de orden. Y salió fuego delante de Jehová, ahí consumió el holocausto y los cebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y cayeron sobre sus rostros. Imagínense, aquí hay un dato muy importante, cayeron sobre sus rostros. Cuando hay una manifestación de la gloria de Dios, una manifestación del Espíritu, en donde usted se encuentre, en donde tenga alguna reunión o estando solo en su casa, la manifestación correcta de la gloria de Dios que usted pueda tener, lo hace a uno caer sobre su rostro. Como vemos ahora tanta manifestación que dan vueltas, que enloquecen, como estuvieran dándoles ataques o caen de una manera muy, muy peligrosa. Entonces yo vengo y eso lo veo. Muchos videos que he visto de esa situación. ¿Qué es lo que vengo yo? Y voy a la escritura. Y yo veo cuando la gloria de Dios aquí se les manifestó a ellos. Ellos lo vieron, pero ellos no enloquecieron, ni dio ataques. No, ellos dice aquí, cayeron sobre sus rostros, alabaron, ¿verdad? Y cayeron sobre sus rostros. Daniel tuvo la misma manifestación, el profeta Ezequiel. Ellos vieron la gloria de Dios. Isaías vio al Señor, en capítulo 6. Él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Ahí. Y lo que provocó en ellos fue alabanza y postrarse sobre sus rostros. O sea, no encuentro ningún fundamento en ciertas manifestaciones. El pueblo del Señor ha caído en doctrinas falsas por causa de no conocer las Escrituras. Por eso nuestro trabajo, y vuelvo a repetir, es leer lo más que se pueda y el Señor nos va a dar a entender entre lo santo y lo profano. Vamos a diferenciar eso a través de la Escritura, a través de la revelación que el Señor traiga sobre su palabra. Amén. Veamos. El fuego del altar tenían que alimentarlo constantemente con leña. O sea, nuestro trabajo es que nuestro altar haya un holocausto, ¿verdad? Para que el Señor pueda descender. Dice aquí, ¿verdad? El fuego delante hay que consumir el holocausto, los cebos sobre el altar. Nosotros debemos presentarnos. Dice nuestro cuerpo, ¿no? Somos un altar. Hay una alabanza que dice de nuestro hermano que ya pues está con el Señor, Julio Melgar, que dice: yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí. ¿Ya? Ven y toma todo de mí. Agradarte es lo que yo anhelo, Señor. Esa es una parte de la alabanza que él cantaba, y muy bonita alabanza. Nosotros somos ese altar. Debemos presentar siempre un sacrificio, un holocausto agradable al Señor. Nosotros somos el sacrificio vivo, santo y agradable. Si nosotros somos ese sacrificio, entonces el fuego del altar descenderá. El Señor va a consumir el altar con su fuego, con su gloria. Amén. Debemos permanecer siempre en nuestra vida como un altar. ¿Cuál es nuestro tabernáculo caído? El que le hablaba a nosotros, somos el templo y morada del Espíritu. Vamos al pasaje. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos el templo de Dios.
Si alguno destruye el templo de Dios, ¿cómo lo vas a destruir? Simplemente con el pecado que se practica, con las cosas que no le agradan al Señor, con lo que aquí en la figura se muestra que ellos están bebiendo bebidas alcohólicas, fumando, comiendo excesivamente, dañas el cuerpo y dañas el templo de Dios, y Dios lo destruirá a él. Porque si vemos la historia de Salomón, dice que Dios se le aparece a Salomón y le dice que él estaba agradado con lo que había hecho en el templo y que él iba a permanecer ahí, cualquiera que orara, él lo iba a escuchar. Pero le dice, pero si tú te alejas, sirves a otros dioses, entonces yo destruiré el templo. Es una advertencia que el Señor da, es una exigencia, Él te da, pero ¿qué nos exige Él? Lo que no nos exige Él está escrito en su palabra, son las exigencias que Dios nos da, Él nos exige la manera de comportarnos, ¿verdad? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, nosotros somos el templo ahora de Dios, santo es. ¿Y cómo vas a ser santo? Como Dios dice que quieres que seas santo, como lo dice en su palabra. Aleluya. Tienes que leer la palabra y saber la manera de santidad que Dios exige. Para darles un pasaje, veámoslo de esta manera. Tal vez lo podré tocar en otra ocasión. Del capítulo 7 de Levítico al capítulo 9 está la manera en cómo uno, como sacerdote ahora del Señor, que nos ha hecho sacerdotes, ¿verdad? Del capítulo 7 al 9 de Levítico está la manera en que nosotros como sacerdotes debemos comportarnos, debemos vestirnos, debemos presentar los sacrificios. Te aconsejo que los leas. ¿Verdad? Es fascinante. Es hermoso saber cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos como sacerdotes. Léelo. De 7 al 9, léelo, pídele sabiduría, entendimiento y Él te va a ir revelando cada parte de lo que se menciona ahí. Por ejemplo, hay cosas que dice, digámoslo, el versículo 7, capítulo 7 del versículo 9 dice, asimismo todo presente que se cociera en horno y todo el que fuera enderezado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Entonces cuando tú lees eso, dije, queda uno en la luna, pero para eso está la oración y pedirle a Dios entendimiento. Cuando logramos entender esto, por ejemplo, en el versículo 13, el cuero del holocausto que ofreciere será para él. Entonces el cuero o piel, dice que esto nos habla de estar cubiertos, revestidos de la justicia de Cristo, disponibilidad de la justicia de Dios por medio de la fe. Entonces cuando vas entendiendo cada parte de esto, vas a entender las exigencias que Dios necesita de sus sacerdotes. Te los dejo como una anotación extra, ¿verdad? Veamos ahora, a referirnos de aquí al tabernáculo caído, es que ya no existe una alabanza contigo. Cuando tu tabernáculo es caído, ya no hay amor para el Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Has olvidado a tu primer amor. Si te falta amor para Cristo, tu tabernáculo ha caído. Entonces debes levantarlo, ¿verdad? Con una oración continua, con una obediencia continua, como se estableció en Moisés, David y Salomón, ¿verdad? Y lograr trabajar para que nosotros tengamos la gloria de Dios hasta nuestro lugar santísimo, para que en nuestra vida y tener todos los utensilios que el tabernáculo tiene dentro, ¿verdad? Tú has visto, contemplado figuras que te estoy mostrando acá dentro del tabernáculo, hay utensilios que debes tener y cumplir en tu tabernáculo. Que hay una pequeña advertencia, y se hemos sustituido la verdadera adoración con un simple modelo, un manual de música y canto que no representa la verdadera adoración que hace que se llene el templo. Entonces nuestra verdadera adoración
Está el capítulo 7 al capítulo 9 del libro de Levítico. Ahí está nuestra verdadera adoración y cómo debemos de presentarnos. Porque en el capítulo 10 de Levítico, ahí hay una consecuencia de una adoración en contra de los mandamientos del Señor, de las órdenes. Lee el capítulo 10 de Levítico y verás lo que no debes de hacer. Y el 7 al 9, todo lo que debemos de hacer. Nuestra manifestación, hermanos, en la vida pública es consecuencia de tu vida privada con el Señor. Por eso es necesario pasar más tiempo con Dios. Hay un pensamiento que dice, para hacer mucho de Dios debemos pasar mucho tiempo con Dios. Aquí establece que el Señor no, en pocas palabras, no le gusta la desobediencia, ¿verdad? En Isaías, les dejo el pasaje de Isaías 11, el capítulo 1, versículos del 11 al 20, dice. Vamos a ver este pasaje de una manera rápida. Isaías 1, del versículo 11 al 20, imagínense. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebos, de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos, cuando vinieses a presentaros delante de mí, para aullar mis atrios? No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Y da una serie de descripción. Si no son iniquidades vuestras solemnidades, hermano. Pero en el versículo 16 dice, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended bien, buscad juicio, rectitud, al restituir al agraviado, o bien derecho al huérfano, a pagar a la vida, venid, luego dirá Jehová, y estemos a cuentas. ¿Verdad? Entonces, este comportamiento del capítulo 1, del 11 al 20, es lo que no debemos tener para allegarnos a la presencia del Señor. Si tienes y si yo tengo eso, no puedo llegar. Debemos limpiarnos y llegarnos y ponernos a cuenta. Estemos a cuenta del Señor. La verdadera oración no puede suceder en un templo externo, sino en el interno. Nuestra alma, un alma completamente entregada para Dios, estará en constante estado de alabanza y adoración. ¿Cómo vas a lograr una constante adoración, un avivamiento? Orando. Una vida de oración disciplinada es la manera de avivarnos, hermanos. Si no oramos, no tenemos una vida de avivamiento. Dice que Lutero aprovechaba las mejores 3 horas del día para pasar en oración. Ahí, 3 horas del día. Habían otros grandes hombres en la escritura que el avivamiento que ellos tenían ellos porque pasaban noches enteras orando. Jonathan Edwards, antes de dar su mensaje, Pecadores en manos de un Dios airado, pasó una noche entera orando, intercediendo y ayunando por esa palabra. Entonces lo mismo es con nosotros. Cualquier cosa que debemos hacer para agradar al Señor, debemos pasar horas orando del Señor. Sin vida de oración, hermanos, estamos perdidos. Aleluya. Segunda de Corintios 6, versículo 14 y 16. A nuestras vidas que son moradas del Espíritu Santo también deben ser dedicadas para el servicio y obra de Dios, por tanto debe estar limpia y consagrada a Dios. Vamos a ver este pasaje de una manera rápida porque el tiempo ya extendió. Segunda de Corintios capítulo 6. En primer lugar hace una advertencia. No os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos.
porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Entonces, si el Señor prometió a Moisés que habitaría en medio de ellos, era porque ellos iban a cumplir los requisitos del tabernáculo para que la gloria de Dios descendiera. Una vida en santificación, en consagración. ¿Cómo levantar mi tabernáculo caído? Vamos al profeta Amós, ya sabemos que el Señor iba a levantar, no nosotros, Él nos iba a plantar, Él los iba a levantar. Amén. ¿Cómo podemos levantar nuestro tabernáculo? Les dejo este pasaje en Hebreos 10, 22-25. Acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En estos dos versículos bíblicos se mencionan 5 cosas muy importantes. Primero, con corazón sincero. Segundo, plena certidumbre de fe. Tercero, purificados los corazones. ¿Con qué te vas a purificar el corazón en tu vida? Con la palabra del Señor. Aleluya. Lavados los cuerpos, también con la palabra del Señor y con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Aleluya. Cuando estudias esas 3 partes, verás el requisito que necesitamos y cómo debemos presentarnos delante del Señor. No dejando de congregarnos. Cuando ya el Señor abra la puerta nuevamente para congregarnos en nuestras iglesias, en nuestros templos, debemos hacerlo con corazón contrito y humillado. Conclusiones: el tabernáculo caído se refiere a nuestra falta de alabanza y adoración dirigida únicamente a Dios. Es caer en el desánimo, es estar en la condición que este pasaje describe, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. El desánimo. ¿Cómo podemos volver a tener ese ánimo? Con vida de oración. Es la clave fundamental para tener un avivamiento, tener una vida de oración y esforzarte. Hermanos, en estos tiempos he comprobado, estos días, que la vida de oración nos mantiene con una fuerza vital para buscar al Señor y sentir apetito por su palabra, por su presencia. Bueno, este es un consejo. Hoy la invitación es que usted levante su tabernáculo, conságrese por completo al servicio de Dios y de su prójimo. Que Dios le bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, que sea de bendición para aquellos que la escuchen y nosotros podamos seguirla poniendo en práctica, investigar más tu palabra y saber qué es lo que tú deseas y tus exigencias para cumplir, Señor, tu palabra y tú puedas llenarnos de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Dios me los bendiga en esta preciosa mañana o tarde o noche, en el momento que ustedes vean ese video, por favor, que sea de bendición. Si tú quieres compartirlo con algún hermano, pues tienes la libertad de hacerlo. Amén. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.